El reportaje ilustra lo que era Julio Scherer y cómo lo definía el poder, como un disidente. Por eso lo espiaban, por eso lo perseguían, por eso lo amedrentaban. Y el título de disidente se gana, y Julio Scherer lo ganó de una manera muy noble. Ser disidente connota sacrificio y riesgo más que un simple desacuerdo. Y Julio Scherer fue el disidente mayor, el disidente por excelencia, el disidente ejemplar, al que el gobierno en este tipo de reportajes podía tildar de amarillista o radical o estridente o izquierdoso, pero uno de los pocos que comenzó a excoriar el comportamiento de la clase política de este país y a decir, a ejercer desde las páginas de Proceso el derecho a decir no. No al autoritarismo de Luis Echeverría, no a la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, no a la puerilidad de Vicente Fox. Un derecho enraizado en esa característica que tú mencionas, Carmen, que es la valentía. La valentía que es la virtud primaria que hace posible el ejercicio de todas las demás virtudes. Y me parece que eso define en esencia a Julio. Obstinado, incómodo, independiente. Entendía que el progreso solo se da a través del argumento y el conflicto y la confrontación, que es la única manera de encender un cerillo en el corazón de este país. Y sabía, y cito a Frederick Douglass, que quienes esperan verdad y justicia sin una lucha son los que piensan en el mar y no se imaginan la tempestad. Y yo le agradezco a Julio Scherer esa tempestad, porque sembró en, creo que todos los que estamos aquí, una oposición rebelde de causas, una mentalidad enraizada en la dignidad, en la conciencia, de que los mexicanos saben cuándo se les miente, y tan saben que siguen leyendo Proceso y escuchando este noticiero. Y deja tras de sí, pues, el legado del periodismo libre que nunca recortó sus convicciones para ajustarlas al tamaño de la pantalla o del cheque. Ese periodismo libre que hoy está al acecho en Francia y en México, al acecho de la violencia, la intimidación, la amenaza, los golpes bajos. El periodismo que vamos a defender, Carmen, porque no hay peor pecado, decía Václav Havel, que la desesperanza. Y yo creo que desde esta cabina hablo por ustedes, también por mí misma. No nos rendimos, no nos rendimos. Y sí recogemos su antorcha, la tarea de decirle al poder lo que preferiría no escuchar, escribir lo que muchos preferirían no leer, no permanecer neutrales en tiempos de crisis moral, no ser simples espectadores ante la injusticia o la estupidez, combinar la impaciencia con el escepticismo y el odio a cualquier forma de injusticia, y contar y seguir contando desde esta cabina y desde cualquier espacio, contar el dolor como lo más importante que podemos hacer, y alumbrar el trecho que nos toca con eso que dejó don Julio, la tarea de ser honestos y decentes. La verdad y la decencia como estelas de luz en tiempos de canallas. La verdad y la decencia como algo radical en un país de mentiras deliberadas, coercitivas y compulsivas. Yo le doy las gracias a Julio Scherer. Pues contigo, Denise, desde luego ya su memoria. Gracias, Denise Dresser, por estar aquí. Lorenzo Meyer, gracias. Sergio Aguayo, gracias a los tres. Y gracias a Jacinto Rodríguez Munguía, que nos permitió, junto con la revista MX en su página online y Artículo 19, compartir fragmentos de este reportaje especial espléndido que termina diciendo que está claro que Julio Scherer fue observado y vigilado. Sin embargo, no se explica por qué la información que guarda estrictamente el acervo de la Dirección Federal de Seguridad es parcial, sin continuidad en los temas, casos que se abren pero no se cierran, como si hubiera sido armado por las manos del caos. Como si alguien hubiera desarmado también este rompecabezas, como ocurre con muchos otros expedientes. No hay explicaciones sencillas que nos acerquen a respuestas coherentes. Si alguna vez
Julio Scherer tuvo acceso a los 4 expedientes que guardó la Dirección Federal de Seguridad, unos 250 folios entre ficha, resumen y reportes, y de los cuales se citan fragmentos en este trabajo, seguramente quedó con muchas interrogantes. Difícil armar algo más completo solamente con los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad. Lo mismo ocurre con Scherer que con García Márquez y otros personajes de esa época. Una parte importante de los registros no llegaron hasta los filtros de la Dirección Federal de Seguridad. Muchos, dice Jacinto Rodríguez Munguía, muchos se quedaron en el camino de las oficinas y las cajas de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Y eso habitan en los otros acervos, en los de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, en las miles de cajas de la Galería 2 o los fondos presidenciales de la Galería 3, archivos a los que solamente se accede con la única metodología que existe para estos casos: paciencia y obsesión. En esas cajas quedó más de lo que seguramente el mismo Scherer imaginó. Los espiados no imaginaban hasta dónde llegaban los cables y los micrófonos. La historia de Scherer en los archivos se esparce en pedazos en las cajas del Archivo General de la Nación. Está este reportaje disponible ya para quien lo quiera leer completo y seguirlo de cerca. Este reportaje especial con los informes, folios, documentos y fotografías encontrados por Jacinto Rodríguez Munguía, en este texto que hemos compartido en fragmentos para usted, titulado De profesión periodista.